Le damos la bienvenida al doctor Daniel Jiménez con su conferencia magistral Oportunidades y desafíos para el ingeniero agrónomo del futuro. Bienvenido, doctor Daniel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por invitarme a compartir este espacio y primero pues quiero desearle un feliz día de ingeniero agrónomo a todos los colegas. Pues muy feliz de poder compartir con ustedes hoy esta charla en la que quiero compartirles algunas de las experiencias acerca de oportunidades y desafíos para el ingeniero agrónomo del futuro, que es la forma como hemos llamado esta conferencia, ¿sí? Entonces, pues mi nombre es Daniel Jiménez, actualmente trabajo para la alianza Bioversity CIAT, que antes es el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que se ha fusionado con otro centro, con Bioversity, entonces ahora lo llamamos la alianza CIAT Bioversity. Soy, pues como lo he dicho en repetidas ocasiones ya, ingeniero agrónomo de formación, pero también tengo habilidades en el tema de minería de datos e inteligencia artificial, que son habilidades que adquirí hace alrededor de 15 años cuando empecé mi doctorado, eh, que las estamos aplicando a cultivos tropicales, estas técnicas. Entonces son casi 15 años de experiencia en este tema y en el tema de agricultura digital. Listo, entonces como lo decía anteriormente, la parte de oportunidades, sobre todo lo voy a enfocar mucho en el tema digital, que es el tema en el que he trabajado, pero al inicio vamos a empezar hablando de algunos de los desafíos, ¿no? Entonces aquí quiero compartirles una experiencia de cuando yo estaba finalizando la universidad, la agronomía que enfrentaba en esa época. Yo estudié en la Universidad de Caldas, en Manizales, y allí tenemos pues un enfoque muy orientado hacia café en los últimos semestres. Entonces yo recuerdo que en los últimos semestres lo que hacíamos era recomendar unas variedades. Yo estaba trabajando en el nororiente de Caldas, en Samaná, y las variedades que yo estaba recomendando fueron desarrolladas en otras condiciones, ¿sí? En unas condiciones muy diferentes en cuanto a la oferta ambiental, la oferta biofísica. Entonces, por supuesto, estas variedades no tenían el mejor desempeño en el lugar donde yo estaba y allí fue en el lugar donde yo estaba dando las recomendaciones. Allí fue donde básicamente empecé con todas las inquietudes acerca de cómo podríamos dar unas recomendaciones más precisas a los agricultores, ¿no? Ahora, esto hace casi 20 años que sucedió. Por supuesto, la Federación Nacional de Cafeteros ha hecho investigación en eso durante muchos años y esto no volvió a suceder. Las recomendaciones que se dan actualmente se dan para zonas específicas, tomando en cuenta precisamente el contexto biofísico, la oferta ambiental de cada uno de los sitios. Pero no podríamos decir que así sucede para todos los cultivos y en todos los países. Aquí les comparto una imagen de una visita que hicimos a Honduras, por ejemplo, no hace mucho tiempo, y donde estamos visitando los cultivos de arroz y nos dábamos cuenta cómo había una recomendación en la cual básicamente la capa arable, la capa superior, había sido removida para hacer los caballones, ¿sí? Que están aquí, déjenme, utilizo para hacer los caballones o las bordas, ¿sí? Una recomendación fatal en ese momento para el cultivo y que eso no fue hace más de 2 años y nos empezamos a preguntar, caramba, pero ¿qué es lo que sigue sucediendo en la región, ¿no? Que siguen dándose este tipo de recomendaciones. En el mismo Honduras, recuerdo que estas son dos fincas que no están a mucha distancia, realmente no deben haber 7 kilómetros entre ellas, y, y, y la cuestión es que este sitio de acá, estos frijol, sembrando, yo creo que era como a 40 centímetros entre surcos, y esta de acá arriba a casi que a 1,5 metros, y esta de acá arriba producía 1 tonelada más. Este sacaba como 2,5 toneladas y este 1,5 toneladas. Entonces nos hace un poco reflexionar acerca de estos desafíos que enfrentamos, en los cuales tenemos sitios que comparten condiciones similares de clima y oferta ambiental, de suelo también, pero que no hacemos un trabajo en el cual hacemos un benchmark, básicamente, de ir de un sitio al otro y decir cuál es la práctica exitosa que se está haciendo un sitio que puede representar un aumento hasta de 1 tonelada en la producción. Y acá tener principios como el microclima que se genera, que por más denso que se vea la población y el cultivo, realmente lo que está generando. Yo estaba aquí con Carlos Cajiado del CIAT y estábamos justamente hablando de eso, de cómo esto genera un microclima que favorece la presencia de enfermedades de hongos, ¿no? Entonces, un efecto visual allí, pero que representa casi 1 tonelada de aumento en la productividad.
Y este me pareció más preocupante, que fue visitando un centro muy prestigioso en agricultura, hace alrededor de un año y medio, donde teníamos que tomarle esta foto a un cultivo de maíz. Y entonces la persona que estaba allí, el ingeniero agrónomo, que me dice, no, no, Daniel, allí no podemos tomar esa foto porque mira ese cultivo como está con esa cantidad de, como está enmalezado, que me dijo, ¿no? Y yo me ponía a pensar, pero bueno, ese cultivo ya realmente las plantas acompañantes que están allí no le están compitiendo ni por luz, ni por nutrientes, ni por agua. O sea, para una foto vamos a ir a aplicar herbicida, a dejar esto como el cultivo, como lo llamamos nosotros, como limpio. ¿Y qué sentido tiene, no? Entonces, pero la reflexión más allá es, todavía seguimos como con esa concepción de revolución verde, hay todavía técnicos que siguen haciendo esas recomendaciones, que quieren ver estos cultivos absolutamente, si no los ven limpios, si ven todavía cobertura vegetal acompañando, pues entonces hay que quitarlo. Y entendemos muchos de los ingenieros agrónomos que pues hay agricultura de conservación, de que no es necesario hacer eso, pero es preocupante realmente que alguna vez escuchemos a nuestros colegas hablar así. Ahora, vamos a recordar un poco lo que es el papel del ingeniero agrónomo, ¿no? Lo que está como en la Carta Universal del Ingeniero Agrónomo, y uno de los roles es el diseñador de alimentos, como lo dice la diapositiva, garantizando la optimización de los procesos productivos a lo largo de la cadena agroalimentaria, defendiendo principios de una, ojo, alimentación sana y nutritiva que satisface las necesidades alimentarias globales, reduciendo los desechos, perdón, y garantizando la salubridad de las producciones y la salud y el bienestar del consumidor. Entonces, teniendo esto en mente, pensemos que no solamente son las observaciones que hemos hecho muchos nosotros acerca de los desafíos que enfrenta la profesión y la agronomía en general, sino que tenemos hechos como el censo agropecuario que se realizó en el 2016, que uno de los resultados que nos compartieron es que el 90% de los agricultores no recibe asistencia técnica. Pero además, pues hay ya inclusive documentos como este de Fernando Landini, donde manifiesta que los problemas en la extensión de América Latina obedecen a la no asociatividad, al uso de tecnologías inapropiadas, problemas en la comercialización, y que una de las recomendaciones que se da en esta publicación es que sea más participativo. Pero vamos a un hecho más reciente, ¿sí? Lo que ha pasado en las últimas semanas, que es el tema de la crisis con la papa, ¿no? Donde todos hemos escuchado en las noticias de que hay una sobreoferta, que los ofertantes que solían comprar toda esta producción de papa, pues no la están comprando, y entonces han salido nuestros agricultores a venderla a las orillas de la carretera. Entonces, si uno se pone a pensar, digamos, desde el punto de vista agronómico, enfocados hacia la productividad, posiblemente lo hemos hecho bien. Hay una productividad que satisface lo que solía ser la demanda, ¿no? Pero la demanda, lo que ha pasado allí también es que la demanda era básicamente por las empresas que hacen papitas fritas. ¿Sí? Entonces, estas empresas no han comprado suficiente papa porque no se han comprado la cantidad de paquetes de papitas que se solían comprar, y esto es porque a los niños se les empacaban sus loncheras papitas fritas. Entonces, ahí uno de pronto piensa como agrónomo en términos de productividad, pero si también se pone como un padre de familia, yo soy padre de familia, tengo 2 niñas, y se pone uno a pensar, bueno, pero ¿es realmente papitas fritas lo que yo quiero enviar al colegio de mis hijas todos los días? Por supuesto que no, ¿sí? Por eso yo creo que a veces tenemos que pensar también en esta profesión, como lo dice en su Carta Universal, ¿no? De que uno de nuestros roles es también garantizar una alimentación más sana y nutritiva. Entonces, es de pronto de pensar más allá de la productividad y tener en cuenta como la cadena, ¿no? Toda la cadena de valor, los diferentes eslabones y cómo deben realmente unirse para poder cumplir con este rol que nos hemos comprometido, y de pronto ofrecer a nuestros cultivadores, a nuestros paperos, otras alternativas y mirar cuáles podrían ser otros ofertantes, o inclusive trabajar de la mano con otras disciplinas para ofrecer más nutritivos, alimentos más nutritivos, o la papa transformada en otros alimentos. Ahora, la agricultura, una de las oportunidades más grandes que existe ahorita es que la agricultura ya ha pasado por diferentes revoluciones. Estamos actualmente en la revolución digital, básicamente, o agricultura 4.0. La agricultura en los años, hace 50, 55 años, pues empezó la revolución verde con todos estos innovaciones en términos de agroquímicos, fitomejoramiento, maquinaria, que trajo pues cosas muy buenas y salvó
de hambrunas, inclusive algunas regiones del mundo, pero también trajo pues unas contribuciones que hemos hecho en términos de, pues, de emisiones, de contaminación, que pues también tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Que en agricultura hemos generado hemos contaminado muchísimo. Está también lo de la biotecnología, que fue como a finales de los 80s e inicios de los 90s, con todo el desarrollo de materiales genéticos, de variedades que podíamos acelerar mucho lo que hacíamos en la parte genética para responder a las necesidades que teníamos allí. También trajo muchas cosas buenas, pero también ha traído unas cosas que algunos se han aprovechado de esto. Entonces hemos tenido nosotros las mejores intenciones en agricultura, en agronomía, y ninguno de nosotros yo creo que ha pensado en que estas cosas podían traer efectos adversos, ¿no? Lamentablemente en algunos momentos ha sucedido. Por eso es que en el tema de agricultura digital, creo que tenemos una gran oportunidad de utilizar todo lo que son tecnologías de información y comunicación, el Internet de las fincas o el Internet de las cosas, satélites, en fin, hablaré un poco de eso más adelante para que ojalá podamos aprovechar todo lo bueno de esta nueva revolución. Esto validado por el Foro Económico Mundial. Yo creo que hace 3 años no estaba tan presente, pero en los últimos 2 años ha estado muy presente toda la contribución del tema digital, como lo pueden ver acá, a los diferentes eslabones de la cadena productiva, desde la alimentación hasta la trazabilidad, los análisis para el tema de seguros, en genética, en la parte de nutrientes, en fin. Muy presente ya, inclusive discutido a nivel mundial, el tema de la agricultura y la contribución de la agricultura digital allí. Y esta imagen que les quiero compartir, que ha sido inspiradora para muchos de nosotros, es una imagen que nos compartió la Federación Nacional de Cafeteros, donde si ustedes pueden observar, pues hay una parte muy humana en esta imagen, que es el agricultor con su hijo, agradeciendo al extensionista, al asistente técnico por visitar su predio y diciéndole que bienvenido a su casa, servicio de extensión. Yo creo que una imagen bastante inspiradora y que nos muestra ese rol que tiene el ingeniero agrónomo, y que en la pandemia no solamente ha tenido este rol de mantener al gobierno informado, de mantener a los agricultores informados acerca del desarrollo de la pandemia, sino que básicamente pues ha sido uno de las profesiones que ha estado en primera línea a la hora de atender la pandemia, ¿no? Y garantizar que no haya un desabastecimiento de comida. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero al inicio de la pandemia hubo unos días, no fueron muchos, en los que hubo temor por desabastecimiento, y yo creo que todos nos empezamos a pensar qué podría pasar, ¿no? Cuando no es un desabastecimiento necesariamente para las comunidades más vulnerables, sino para todos. Entonces, si nos ponemos a pensar en un país, en un mundo donde a veces nos agredimos porque creemos en diferentes cosas, diferentes religiones, diferentes equipos de fútbol inclusive, ¿qué podría pasar con un desabastecimiento de comida? Esto como para ratificar nuestro rol como ingenieros agrónomos y la importancia en la sociedad civil. Pero si lo observan también, es muy interesante porque nuestro técnico no solamente tiene su protección, está cumpliendo con sus medidas de bioseguridad, sino que tiene una tableta, ¿cierto? Lo que nos pone muy en contexto de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, para hablar un poco de las oportunidades que tenemos en materia del tema digital, pues les quiero brevemente hablar de las oportunidades que existen en este tema. Yo quedé muy sorprendido cuando conocí hace como 4 o 5 años esta imagen, de que era básicamente todo el conocimiento que nosotros tenemos o que teníamos desde la Revolución Verde, de cómo aplicar herbicidas, de acuerdo al momento en el que se aplicaba, antes de emergencia, después de emergencia, o dependiendo de su modo de acción, para hoja ancha, para hoja angosta. Ver cómo toda esa teoría que teníamos, ¿no? Perdón, podía ser básicamente volverla que la tecnología, utilizando algoritmos de reconocimiento de imágenes, pusieran esos algoritmos dentro del software, dentro de estos tractores, y entonces el tractor, en la medida que recorre el lote, él va mirando y se observa, por ejemplo, en este caso, que es una hoja ancha, pues que si hay arbences de hoja angosta allí, como lo hacíamos nosotros con el tipo de modo de acción de herbicidas, pues entonces él aplica el herbicida, ¿sí? Pero no solo eso,
Si él va viendo que es hoja ancha y que esa hoja ancha corresponde con el cultivo que estamos sembrando, pues aplica fertilizante. Es decir, que puede hacer los dos al mismo tiempo. Entonces nosotros venimos hablando en agricultura de ser ambientalmente amigable, socialmente justo, económicamente viable, y yo creo que ahí la tecnología está básicamente cambiando el paradigma de la agronomía, ¿no? Haciendo esta labor muchísimo, muchísimo, muchísimo más eficiente con el apoyo de la tecnología. Sin embargo, esto sigue siendo, como ustedes pueden ver ahí, un track bastante pesado. Es maquinaria pesada que puede incurrir en compactación del suelo, utiliza un operario, utiliza combustible. Casi que un año después de que me enteré yo de este desarrollo, del anterior, pues me enteré que los suizos en EcoRobotics estaban trabajando en un prototipo mucho más liviano, pues ya sin utilizando ningún tipo de combustible, pero con energía solar y que hacía casi el mismo trabajo. ¿Sí? Entonces, para que se fijen cómo va cambiando de rápido esto en agronomía, en agricultura, la tecnología, todo lo que puede ofrecer, cómo de un año, solamente pasando un año, se puede hacer una disrupción de este tipo. Y bueno, en un momento se pensaba que no necesita un operario, que entonces el tema del empleo, pero después de la pandemia, cuando en algunos casos queríamos evitar que las personas salieran, estos vehículos autónomos empezaron a cobrar más relevancia, ¿no? Entonces se empieza a mirar el balance entre los operarios, los seres humanos y lo que se pudiera hacer automáticamente. Y bueno, hay muchos más ejemplos de esto. Yo creo que en las charlas de la mañana en agricultura de precisión y lo que nos han presentado los otros colegas ya hemos tenido claridad acerca de las posibilidades que se pueden hacer, que se pueden tener hoy en día con información satelital, el mapeo digital de suelos, que antes contábamos con información de suelos a una escala bastante grande y que hoy se cuentan con metodologías de mapeo digital de suelo que te pueden básicamente decir cuáles son las características del suelo en el predio de los agricultores. Y bueno, algo que venimos diciendo hace rato, se vuelve como en vez de una agricultura, se vuelve como una agricultura, utilizando todas estas herramientas digitales. Bueno, suficiente ilustración yo creo que hemos tenido con el tema de todo lo que se puede hacer con sensoramiento remoto, imágenes satelitales para detectar factores limitantes en la productividad a nivel de lote, para, para inclusive hacer los estudios a gran escala. Con drones, todo lo que se puede hacer. Entonces, pues los satélites pueden apoyarnos mucho en determinar características del paisaje a gran escala, pero pues tienen todavía restricciones con algunos satélites, con las nubes. Entonces tenemos los drones que pues ya vuelan más bajo y tienen muchísima mayor resolución pues temporal inclusive y espacial, porque pues puede hacernos mucho más preciso, mucho más específico hacia ciertos sitios, ya que los satélites pues nos ayudan, pero como a más grande escala. Y ahorita que se están utilizando los drones también para la aplicación de agroquímicos, pues inclusive llegan a zonas donde no podían llegar los aviones, como a los bordes de las parcelas, donde hay cercas vivas altas, cosas que antes no se podían realizar. Internet de las cosas, creo que ya se ha hablado bastante de todo lo que son sensores conectados y brindando información para una mejor toma de decisiones en la agricultura. Cadena de bloques es un tema que ha venido cobrando mucha relevancia en los últimos años, en el que este yo creo que es un ejemplo muy pues, icónico en Europa cuando Carrefour empezó con aplicar aplicar blockchain a su cadena, ¿no? Desde, en el caso de producción avícola, desde donde se produce hasta donde llega al comprador, y el comprador con su teléfono y el QR puede hacer toda la trazabilidad de este producto, cómo fue su cadena de frío, quién es el productor, cuáles son sus características y cómo fue que se produjo, que inclusive yo ya lo he visto en café en Centroamérica, ¿no? Entonces se aplica mucho para estos temas de trazabilidad, de seguridad de alimentos, rastreo de origen y movimientos, como está en la diapositiva, costos de transacción, nuevos mercados, logística, en el caso de semillas falsificadas, y un caso que a mí que lo conocí en un evento que realizamos con el CIAD y con el CGIAR en Nairobi, en Nairobi, Kenia, donde nos presentaba un ejemplo de blockchain muy interesante para cooperativas de agricultores. Entonces, lo que sucede en algunas regiones en los países en vía de desarrollo es que en orden, pues los agricultores cuando se agremian para evitar justamente tener que estar negociando con un intermediario,
Entonces los agricultores, pues ellos solos construyen sus cooperativas, hacen sus centros de acopio, pero entonces siempre termina un agricultor siendo como el líder, ¿no? El líder que es el que va ahí y lleva, negocia finalmente, ¿no? O llevan el producto hasta las plazas de mercado y allí es donde se negocia, pero en algunas latitudes se desconfiaba acerca de qué tan equitativo era la distribución de la venta final, ¿sí? Entonces, esto es una empresa que se llama AgUnity, que viene trabajando mucho en eso. O sea, es como los agricultores pueden realmente saber cómo está la distribución de esa ganancia, que sí sea repartida equitativamente entre todos los agricultores, que a mí me pareció muy interesante. Bueno, hasta acá creo que oportunidades en agricultura, en temas digital que conozco, que sé que ya están puestos en práctica, y ahorita voy a compartir un par de ejemplos de cosas pues, que todavía no he visto, pero sé que la tecnología nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo mucho más eficiente, a complementarlo como ingenieros agrónomos. El tema de imágenes espectrales y multiespectrales e hiperespectrales, ¿no? Que este es un caso muy curioso porque yo era muy escéptico al inicio acerca de qué tanto se podrían los teléfonos o este tipo de imágenes revelarnos cosas que el ojo humano no podría ver, y creo que es un sesgo muy grande como ingeniero agrónomo, con una formación muy fuerte de la universidad donde salí en el tema de manejo fitosanitario, en el que pues lo que hacíamos anteriormente íbamos a campo, a veces yo me vi confundido entre diferenciar deficiencias nutricionales con hongos. Entonces, pues yo me iba con la lupa, miraba por el lazo en vez de la hoja, si había algunos signos de la enfermedad o esporas, bueno, en fin, muchas de estas cosas que todavía no pongo tanto en práctica ahorita, entonces pues las he olvidado. Pero recuerdo que no era una tarea fácil, a veces entender si era lo uno o lo otro, una deficiencia nutricional o a veces una enfermedad causada por un hongo. Entonces, conocí este tema de las imágenes hiperespectrales y en particular con la Universidad Industrial de Santander, donde ellos me mostraban cómo el ojo humano solamente puede ver un rango del espectro, ¿sí? Como entre 400 y 700 nanómetros, pero que con las imágenes espectrales podríamos ver inclusive más allá. Entonces, es como esos primeros ejemplos donde yo pensé, caramba, es como donde la máquina lo puede hacer mejor que el ojo humano y le ayuda a hacer mucho más eficiente su trabajo. No es que lo esté reemplazando, ¿no? Porque siempre va a necesitar interpretación, pero es como nos puede ayudar, ¿no? Un tipo de tecnología que puede ver más allá de lo que nosotros vemos. Y esto es fascinante porque se puede juntar inclusive con crear alertas tempranas del desarrollo o el aumento de la incidencia de enfermedades, que a mí honestamente me ha parecido fascinante y que son cosas que se desarrollan acá en Colombia y donde existen todas las posibilidades que trabajemos en esto. Este no lo he visto todavía, pero es una idea que venimos fomentando, que es a través de ciertos proyectos y esperamos que lo podamos lograr, es a través de utilizar realidad aumentada, ¿no? Entonces, de la misma forma como se utiliza realidad aumentada cuando vamos a las ciudades, ponemos nuestro teléfono inteligente, activamos la opción de realidad aumentada en la cámara y vemos dónde están los hoteles o los cafés o donde tenemos internet gratis, solamente poniendo nuestro teléfono y dirigiéndolo hacia una calle de las ciudades pues, donde existe toda esta información, o cuando vamos a un almacén esto lo hace mucho IKEA también, que es uno ve el mueble en realidad aumentada, pues, y casi que lo puede ver cómo se ve en su casa, ¿no? Entonces, todo esto con realidad aumentada es llevarse ese electrodoméstico o el mueble que quieres llevar a la casa y ver cómo se ve en tu casa con realidad aumentada, o cuando en las máquinas que son tan complejas, en las empresas, en las fábricas, que a veces no se sabe cuál es el dispositivo que hay que reparar o que está mal funcionando, y se utiliza realidad aumentada para ayudar a los técnicos a identificar, ¿no? Esto todavía no lo he visto yo en práctica en agricultura en el mundo en vía de desarrollo. Sé que en invernadero están haciendo algunas cosas, pero creo que es otro ejemplo muy interesante. Y bueno, hay mucho más, ¿no? Me podría quedar yo hablando aquí el resto del tiempo que tengo para hablar de las posibilidades que hay, como en nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Actualmente con el grupo con el que yo trabajo, con el que lidero, trabajamos en algoritmos de optimización, no, de Machine Learning, pues ya veníamos trabajando desde hace 15 años, pero estamos empezando a trabajar con otro tipo de aprendizaje, ¿no? Para pronóstico de clima, y sé que se puede aplicar también en mejoramiento genético, en monitoreo a larga escala, en seguros agrícolas, en fin,
Muchas cosas se puede aplicar y algo que queremos próximamente en unos proyectos implementar es utilizar esta tecnología de chatbots asistidos con inteligencia artificial. Pero yo lo he llamado como Hola IA, que es ingeniero agrónomo inteligencia artificial, ¿sí? Entonces es básicamente para que nosotros como ingenieros agrónomos podamos estar asistidos por un chatbot, que si estamos en un lugar podamos encender nuestro teléfono con las coordenadas geográficas, decir, bueno, que un chatbot nos ayude para ese sitio, que tiene esas coordenadas geográficas, que tiene esta oferta ambiental, lo recomendable sería hacer esto o lo otro, ¿no? Con base en análisis de información, sembrar esto, la forma de sembrar, cómo, dónde, cuándo, inclusive teniendo datos de mercado. Pero pues estos son casi como noticias en desarrollo de cosas que queremos trabajar. Ahora, el énfasis, ya para terminar el tema de las oportunidades que tenemos en el tema digital, pero como dando un marco general, están los desarrollos que ha tenido la productividad. Por ejemplo, si hablamos de la evolución de la productividad en países en vías de desarrollo, en cultivos, ojo, que tienen una alta organización en la cadena, pues podemos ver que estos han sido como los diferentes saltos, ¿sí? Esto fue un gráfico que fue inicialmente inspirado con la caña de azúcar acá en el Valle del Cauca, en Colombia, pero que con mis viajes a través de la región de Latinoamérica e inclusive hablando con un colega de nigeriano, sucedió lo mismo para ellos en arroz, que es básicamente en ciertos años se importaba la tecnología de cómo se sembraba ese cultivo en diferentes latitudes, se importaba esa tecnología y eso representó un salto en la productividad. Luego, cómo esa tecnología se adaptaba a sus propias condiciones, a las condiciones de cada país, y eso representó otro salto en la productividad. Y luego vinieron, a partir de las observaciones de los técnicos y algunos investigadores, cómo cómo se podían mejorar esas observaciones que se estaban dando de la tecnología, cómo se adaptaba, y entonces aquí empezaron a desarrollarse los paquetes tecnológicos, las opciones tecnológicas por sitio, que ha sido lo que ha representado otro aumento en la productividad. Y estamos viendo en algunos sectores como la agricultura digital. Sería como el próximo salto. Sin embargo, cuando no tienes un desarrollo tan alto en la organización, en la cadena de valor, nos encontramos con este tipo de cultivos donde la producción no ha tenido esos saltos, ¿sí? La productividad. Entonces, hay una oportunidad muy grande allí que es de aprovechar la agricultura digital para hacer como una especie de saltos, en inglés los llaman como los saltos de rana, unos saltos cuánticos allí. Y está demostrado en países en vía de desarrollo. Por ejemplo, en África, en Nairobi, en Kenia, la forma como se utiliza el dinero. O sea, allí si alguno ha tenido una oportunidad de estar allí, saben lo ridículo que uno se ve llevando dinero en efectivo. Porque básicamente ya todo lo que se utiliza es con el teléfono, se paga todo con el teléfono, se le llama dinero digital. Sí, entonces África, y siempre pensamos en subdesarrollo y que está peor que nosotros en términos de desarrollo, pues les cuento que en términos de dinero digital, ellos nos llevan añísimos. Inclusive hay personas de países desarrollados que van allá a aprender. ¿Pero por qué? Porque básicamente allá se pasó de guardar el dinero debajo del colchón a dinero digital. Entonces eso es lo que yo me refiero con estos saltos de rana, ¿sí? O en inglés, como se le dicen esos saltos de rana allí. O que, por ejemplo, pasaron casi de los telegramas a teléfonos celulares inteligentes. Entonces, nosotros aquí tenemos como unos pasos intermedios, ¿no? Que son la línea, los teléfonos fijos, los teléfonos públicos fijos. Entonces, ellos no han tenido como la oportunidad de vivir esos pasos intermedios y por eso es que se dan esos saltos así. Entonces, el planteamiento que tenemos nosotros o nuestra hipótesis es que para estos cultivos que no han tenido en nuestras condiciones, han tenido el nivel de organización para poder hacer estos saltos, pues que la agricultura digital sea justamente lo que nos ayude a llegar más rápido, a que de pronto estas cosas no las podemos evitar, estos saltos, y podemos llegar más rápido hacia aumentar la productividad y llegar a una escala más precisa. Bueno, entonces aquí ya les voy a hablar esto era como pues la charla, digamos, estamos hablando del contexto general, pero pues voy a hablar ya más específicamente de lo que es el trabajo que hago con mi equipo en el CIAD, ¿no? Nosotros hemos venido proponiendo desde hace mucho tiempo, antes de que aparecieran todas estas cosas de Internet de las cosas y medir información en las fincas, cómo justamente pasar de hacer investigación en agricultura, específicamente en agronomía, en el términos de productividad, donde hemos hecho mucha investigación controlada,
donde en el mismo suelo, mismo clima, las mismas condiciones, empezamos a hacer unos ensayos para, por ejemplo, yo qué sé, como está en la imagen acá, nitrógeno. ¿Cuál es la cantidad de nitrógeno que favorece mejor el desarrollo de nuestro cultivo, no? Esto ha tenido, pues, sigue siendo un esquema muy vigente. Sin embargo, la extrapolación de las conclusiones de acá, pues son más difíciles, porque volvemos a caer a lo que yo decía en café al inicio. Estamos haciendo lo que hacíamos hace 20 años. Investigaciones y sacando conclusiones de condiciones muy controladas que no pueden ser extrapolables a otras condiciones. Entonces nosotros hemos venido proponiendo desde hace ya casi, de nuevo, casi como 15 años, cómo utilizar información de los predios, de las fincas, información de clima, de suelo, de manejo, de productividad, todos los factores que puedan influir justamente en esta productividad o que creamos que pueden influir para luego desarrollar modelos y hacer minería de datos y poder determinar cómo sembrar, cuándo sembrar y dónde sembrar. Entonces, básicamente lo que hacemos es en un paisaje o en los paisajes que tengamos en la región que se cuente, un país inclusive, mirar por cada predio cuáles son esas condiciones de clima, cuáles son esas condiciones de suelo, cuáles son las condiciones de manejo, idealmente por cada una de las parcelas, y poder alimentar matrices de información que luego son analizadas por nosotros para justamente determinar cuáles son las mejores variedades a sembrar, las mejores épocas de siembra, cuál es la cantidad de fertilizante o de agua que se puede aplicar, ¿no? Y les quiero compartir un caso reciente de maíz que publicamos el año pasado, donde para esquematizarlos un poco de qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, primero que todo, lo que hacemos pues es ir a mirar dónde está esa información. Entonces, en el caso de maíz en Córdoba, trabajando con FENALCE, la información del clima es a través de las estaciones meteorológicas del IDEAM. La información del suelo la tomamos a través de unas metodologías que hemos desarrollado para caracterizar el suelo, sobre todo en propiedades físicas más que químicas, y que los mismos técnicos lo puedan hacer ahí mismo en campo. Y una plataforma que almacena la información de manejo agronómico, ¿sí? Todo esto, toda esta información se analiza, pues hay que integrarla y eso no es tan sencillo. Hemos aprendido muchísimo, perdón, de cómo hay que integrar esta información. Eso es un trabajo enorme que implica muchísimo trabajo, pero una vez tienes una información que puede ser integrada dentro de una matriz de datos, pues utilizas los algoritmos de minería de datos en programas estadísticos para poder analizar, ¿no? Y algo muy importante acá también es de cómo desarrollar todos los protocolos de, estos en inglés ETL, es como extraer, traducir y cargar la información para poder uno tener como un dataset analizable, ¿sí? Y entonces en esta gráfica yo les comparto el tipo de resultados que se pueden obtener. Entonces, cuando hicimos este trabajo con FENALCE, lo que encontramos es que ingresando toda esa información que encontramos allí, podíamos explicar más de la mitad de la variación de la productividad del maíz. Y entonces encontramos que había algunos factores muy relevantes para la producción de maíz. La cantidad de fósforo, la densidad de plantas, la escorrentía, en fin, ¿sí? Pero entonces ya nos empezaba a decir, en ese sitio en particular, en esas condiciones, a partir de la información histórica, desarrollando las metodologías para integrar la información, analizarla y todo, ya podemos entender mejor el fenómeno, ¿sí? Aquellos que quieran conocer pues muchísimo más detalles de este trabajo, esta es una publicación que publicamos el año pasado, que está en este documento, lo publicamos en una revista que se llama así, Global Food Security. Pero no solamente nos quedamos allí, sino que bueno, esos son los factores más interesantes, más determinantes en la producción de maíz. Pero ¿qué más nos pueden decir? Pues utilizamos estas metodologías, que son metodologías que tienen, entre otras bondades, pues que no son lineales, que nos pueden ayudar a identificar los rangos. Entonces, en los datos teníamos que se estaba aplicando hasta 40 kilogramos de fósforo por hectárea en esa región, pero si ustedes pueden ver en la gráfica, pues no se necesita más de 15 kilogramos, porque la planta no es que haya una respuesta significativa realmente. Aplicando hasta 15 kilogramos ya nos estamos moviendo en un rango de productividad bastante aceptable, sin necesidad de incurrir en incrementar los costos de producción e inclusive aumentar las emisiones, ¿sí? Lo mismo para el caso de la densidad de plantas, ¿no? Encontrando que una población a los 20 días de al menos 65,000 plantas por hectárea era lo correcto, y a veces pues, lo que encontrábamos era hasta 80,000 plantas, ¿no? Desde el punto de vista de manejo, no tan sencillo, pero son elementos que nos ayudan mucho a entender mejor cuál es la situación específica de la productividad del cultivo en un sitio. Ahora, ¿qué hicimos después? No solamente nos quedamos allí, sino que fuimos y evaluamos
las diferentes poblaciones en nuestros datos que estaban haciendo las cosas que recomendaban los modelos, que serían básicamente los verdes, que llamamos élites, los que estaban aplicando el paquete tradicional, o sea, lo que estábamos recomendando los técnicos de FENALCE a partir de las observaciones, y los que no estaban haciendo ningún tipo de manejo. Entonces, si ustedes pueden observar allí, la gran mayoría, que son los que estaban recibiendo las recomendaciones estándar, básicamente pues estaban teniendo unas productividades por acá alrededor de 5 toneladas por hectárea, y los que estaban haciendo lo que sugerían los modelos, pues estaban produciendo hasta más de 6 toneladas, ¿sí? Entonces, un aumento de productividad casi de 2.5 toneladas si nos movemos de aplicar el paquete tradicional al paquete que estaba siendo recomendado por los modelos. Ahora, nos fuimos un paso más allá. Esto no lo quisimos dejar solamente en la teoría, porque en este tema de inteligencia artificial y todo esto se ve mucho que pues, se muestra mucho el potencial de lo que puede pasar en las fincas y en las productividades, pero no se ve tanta validación. Nosotros lo validamos. Entonces fuimos a campo y en unas parcelas pusimos, digamos, lo que eran estos factores que nosotros encontramos como los más relevantes, ¿sí? Comparándolos con el manejo tradicional, y lo que encontramos es que a pesar de que lo pudimos hacer solamente en un semestre, inundaciones y vendavales, las parcelas que tenían que están aplicando estas recomendaciones producían hasta un 20% más. En los datos aparecía que hasta un 40% se podía aumentar la productividad, pero ante semejantes eventualidades extremas del clima, pues hasta un 20%, lo que ya pues nos dio pie para justamente pensar en la publicación científica y decirle al mundo que definitivamente esta agronomía, que toma en cuenta los datos para tomar decisiones, que llamamos como agronomía guiada por los datos, estaba haciendo una metodología que estaba demostrando de nuevo que podía aumentarnos la productividad y entender mejor un problema y adaptarnos mejor al cambio climático. Luego lo que se hizo con FENALCE pues, es desarrollar un módulo dentro de una plataforma. La plataforma que utilizamos para colectar información, que co-desarrollamos con ellos, pues montamos un módulo para compartir la información, y lo que hace este módulo es un módulo de reporte donde compara qué es lo que está haciendo el agricultor en su predio, el técnico va y lo compara con las recomendaciones que estaban brindando los modelos, y a partir de allí es que se generan las recomendaciones. Ahora, como nos quedan casi como 10 minutos para terminar la presentación, pues yo creo que ya para empezar a cerrar, hablamos de que esto es un trabajo pues que lo hemos hecho ya con otras instituciones en Colombia, con la Alcaldía de Pereira, con Asofrucol, con Fedarroz y en otros países. Pero algo muy importante acá es que trabajando para un centro que hace investigación para el desarrollo, pues nos hemos retado mucho en el tema de investigación. Y entonces no solamente escribimos los papers y las publicaciones científicas de todo lo que hacemos, sino que validamos nuestras cosas, nuestras iniciativas a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, un trabajo que hicimos en arroz, en clima y aplicando minería de datos, lo sometimos a un concurso de Big Data organizado por Naciones Unidas en el 2014, y nos lo ganamos. O sea, competimos con todos los países que sometieron iniciativas de aplicar herramientas de Big Data al cambio climático, y nosotros nos lo ganamos con ese trabajo que hicimos en arroz. Tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York a presentarlo en la cumbre de presidentes, que ese año tuvo como tema general cambio climático. Posteriormente quisimos ir un paso más allá, y entonces en el mundo existen muchos concursos de científicos de datos que los ponen a prueba para resolver un problema. En agricultura solo hay uno, que es uno que organiza Syngenta. Syngenta pone una base de datos de ellos y pone a los mejores científicos de datos del mundo y con experiencia en agricultura que procese la información, y el que entregue el mejor resultado es el que queda de ganador. Entonces en este quedamos de finalistas. Tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Baltimore, a presentar nuestro trabajo. En la final había universidades y el sector privado y nosotros, y nos lo ganamos también. Pero quisimos ir también un paso más allá, sabiendo que estábamos muy seguros, como muy confiados de las metodologías que utilizamos. Este año ya, a finales del año pasado, nos estaban invitando, nos estaban diciendo que podíamos de pronto participar ya en otra cosa, a otro nivel, otro concurso, que ya no era con personas que tuvieran destrezas y habilidades en ciencia de datos,
en agricultura, sino en ciencia de datos en general. Entonces competimos ya con los de IBM que manejan Watson, con los equipos de MIT, con los de Oracle, ellos determinando cómo optimizar diferentes problemas, ¿no? El tiempo de los taxis, cómo llegan a los aeropuertos, unas cosas súper innovadoras. Ellos inclusive desarrolladores de algoritmos, nosotros somos más implementadores. Este año fue virtual la defensa, yo digo que sudé bastante defendiendo el problema porque pues dejé claro que no éramos desarrolladores de algoritmos, pero implementadores de algoritmos, e increíblemente nos lo ganamos también. Nos ganamos el concurso de lo más prestigioso que hay en analítica, casi que en el área de investigación operacional este año. Entonces, pues esto nos da mucha confianza, pero también nos deja unas lecciones muy importantes. La primera, que aquí en los tres, pues no hemos utilizado solamente inteligencia artificial porque creemos que es lo más novedoso, porque es que igual aplicamos inteligencia artificial cuando era novedoso. Hace 10, 15 años nadie hablaba de inteligencia artificial en agricultura, entonces no ha sido un tema de moda, sino que es un tema de cómo saberlo aplicar. Pero además de eso, entender muy bien que es que la inteligencia artificial no está reemplazando la estadística tradicional. En todos estos concursos, si no era necesario, no íbamos a aplicar modelos complejos. Es que ahorita lo que está pasando es que si no es inteligencia artificial, entonces no me sirve. No, se lo puedo decir yo con toda confianza a todos. Es que es la combinación, por eso se llama minería de datos. A veces hay análisis estadísticos, análisis factoriales, como en el caso del concurso de Syngenta. De hecho, en los dos, aquí aplicamos en una partecita un análisis de componentes principales un análisis de correspondencia múltiple y en un análisis de componentes principales. Pero también teníamos machine learning y algoritmos de inteligencia artificial. Entonces eso también habla mucho de que hay que trabajar en un equipo multidisciplinario. El equipo no está conformado solamente por científicos de datos, somos agrónomos, biólogos, antropólogos, en fin, y mucha transparencia, porque yo creo que algo que nos hizo también que ganáramos puntos con los jueces en todos los concursos es que les dijimos la verdad, no nos pusimos robos al momento de decir que nos gastamos casi el 80% del tiempo limpiando datos, ¿sí? Y que utilizamos metodologías no necesariamente de inteligencia artificial. Yo creo que el hecho de ser transparente, ir con la verdad, también jugó mucho a nuestro favor. ¿Qué más hemos logrado ya para terminar? Bueno, pues algo que es muy importante y lo vuelvo a reivindicar como en la diapositiva anterior es pues un equipo multidisciplinario y armonioso de grandes talentos que tenemos ahí en el CIAT, en la Alianza CIAT Biodiversity. Hemos beneficiado a más de 100.000 agricultores con este enfoque que lo han venido adoptando a través de las diferentes asociaciones o diferentes iniciativas. Hemos analizado más de 50.000 eventos productivos en 8 países ya: Colombia, Perú, Nicaragua, Argentina, Uruguay, México, Etiopía, Honduras. Y cambios institucionales en la forma como colectan información, analizan información y divulgan información en más de 10 instituciones en Latinoamérica. Y bueno, y por último, pues poder ser el líder de una comunidad global de agronomía guiada por los datos, lo que les decía anteriormente, cómo poder hacer una agronomía, decir qué sembrar, cómo, cuándo, a partir de datos, en lugar pues de simplemente nuestras observaciones o escuchar las experiencias exitosas de otros colegas o de otros agricultores, ¿no? Entonces, aquí tengo pues la oportunidad de ser el líder de una comunidad global de agronomía guiada por los datos. Esto es una comunidad del CGIAR. El CGIAR pues es el organismo que reúne centros como el CIAT. Hay alrededor de 14, 13 en el mundo y hay unas diferentes comunidades de prácticas en el área de Big Data. Esta es la única liderada por un latinoamericano. Entonces, pues eso es una cosa también que lo llena a uno de orgullo, saber que está haciendo el trabajo y que puede mover globalmente una comunidad así en este tema. Ahora, yo creo que esta es la diapositiva más importante de toda la presentación, en estos casi 3, 4 minuticos que me quedan, y es de todo esto, sí, todo este conocimiento y todas estas oportunidades que se pueden identificar, los resultados que se han obtenido, pero yo creo que se puede hacer mucho más. Y aquí voy a ser muy sincero, hoy siendo el Día del Ingeniero Agrónomo, en cuanto a la formación. O sea, muchas de estas cosas yo las tuve que aprender después de que salí de la universidad. Y voy a decir cuáles son. Por ejemplo, todo el tema analítico de datos, de interpretación de resultados, matemática y modelación, lo aprendí después de salir de la universidad. Entonces, con una formación mía espectacular, la que tuve en la universidad en términos de biología, en términos de aprender a resolver problemas en campo en nuestro país. Yo creo que tenemos una formación espectacular. El manejo fitosanitario, no, es impresionante. Inclusive yo creo que en mi tesis de doctorado, la mitad de las preguntas las resolví con la formación que tenía de pregrado. Sin embargo,
este tema de interpretación de resultados, matemática, modelación, idiomas, ¿sí? Que son cosas que aprendí después, los idiomas que para poder desempeñarme en mi carrera, en mi profesión, pues he tenido que aprender idiomas, pero no tenía una formación desde la universidad, una visión muy limitada hacia la productividad, entonces por mucho tiempo tuve sesgos hacia la productividad, no veía más allá de la productividad, de cómo pensar en sistemas agroalimentarios sostenibles, el tema de nutrición, el tema de salud, temas mucho más amplios, el tema de entender más la cadena de valor y solamente estar pensando hacia la productividad, como el ejemplo de papa que compartí. Unas herramientas muy limitadas de facilitación. Entonces, el sistema que yo conocí de hacer extensión de tecnología era muy el de la Federación Nacional de Cafeteros, que era visitando finca por finca. Es un sistema que a ellos les funciona muy bien, yo no lo cambiaría, ¿sí? Pero luego me di cuenta que habían otros, ¿sí? Que podían funcionar en otros sectores, escuelas de campo, metodologías participativas, en fin, cosas que yo pensaría que los ingenieros agrónomos estarían mejor formados si pudiéramos conocer más de eso. Una carencia de espíritu emprendedor, de pronto por yo no lo alcancé a ver, pero me parece muy importante que las nuevas generaciones lo tengan, y pocos conocimientos en temas como cambio climático y lo que decía de sistemas agroalimentarios sostenibles. Ahora, liderando esta comunidad global, tuvimos la oportunidad hace casi un mes, tuvimos la oportunidad de mover una comunidad de más de 300 personas en el mundo. Si ustedes se imaginan, es una comunidad global en agronomía guiada por los datos. Entonces, quisimos traer este tema de cómo sería el extensionista del futuro, ¿sí? Hicimos una sesión espectacular. Como les digo, tuvimos insumos de más de 300 personas en todo el mundo diciéndonos, como pueden ver acá en esta imagen, cómo debería ser, cuáles son las habilidades, el conocimiento, las actitudes que debería tener este profesional, porque pensamos construir algo grande en este tema, y es justamente pues mi última diapositiva, y es que yo me seguiré desempeñando como parte del CGIAR y de la Alianza CIAS Biodiversity, pero he asumido un reto de apoyar la Universidad ICESI, que creó un programa de ingeniería agronómica que justamente quiere responder a estos vacíos que teníamos profesionales y hacer un ingeniero agrónomo mucho más completo, que responde a las necesidades de hoy en día, ¿sí? Entonces seguiré con esta facilitación al CIAT, pero voy a estar comprometido la mitad de mi tiempo, ¿sí? Y muy apasionado a que graduemos esa nueva generación de agrónomos y agentes de cambio que nos ayuden a cambiar del mundo como lo viene haciendo la Universidad ICESI. Yo creo que con esto es la mejor forma de cerrar la charla, abriendo una oportunidad para todos nosotros de poder ser esos agentes de cambio, de poder cambiar el mundo como la universidad lo quiere y como muchos de nosotros y estas generaciones después de esta pandemia lo tenemos clarísimo que queremos contribuir positivamente a nuestra sociedad. Muchas gracias.